No era tanto un hechizo que se lanzaba, sino básicamente consejos sobre cómo llevar al pueblo de Dios a desviarse para romper su relación con el Dios que los estaba protegiendo, para maldecir al pueblo de Dios, para darles básicamente aceptación y promoción mundanas. Esto es lo que está sucediendo en Pérgamo. Entonces al pueblo de Dios se le dice que pasar por Pérgamo en el momento en que esto fue escrito para el periodo de tiempo desde el 313 hasta 538, pero también para la gente viva hoy en esta tierra, ahora mismo, que está luchando con esto. Aceptación y promoción mundana en el mundo puede realmente alejar nuestros corazones de Dios, y podemos ser básicamente desviados del camino, de la misma manera que a Balac se le indicaron las enseñanzas del falso profeta para desviar al pueblo de Dios del camino de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el tipo histórico? Veamos el tipo histórico de lo que sucedió en la antigüedad en Israel. Y esto está en Números 25, versículos 1 y 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esto es justo en las fronteras de Canaán, ¿verdad? Así que en las fronteras de Canaán, en tipo, representan justo antes de ir a la Canaán celestial. Así que esto es justo antes de la segunda venida en tipo. Entonces, lo que sucede justo antes de las fronteras de Canaán se relaciona con lo que la iglesia va a experimentar justo antes de ir al cielo. Fornicaron con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que eso coincide exactamente con lo que dice Apocalipsis 2:14. Entonces la verdad presente para nosotros podría ser básicamente: ¿cuál es el peligro en las fronteras de Canaán para la iglesia de Dios hoy? Pérgamo. Falsa doctrina. Sí, falsa doctrina, pero también será aceptado y promovido en el mundo. Esto es lo que estamos viendo ahora. Sí, justo esto. Sí, exactamente. Esencialmente la iglesia se está vendiendo al mundo, la iglesia se está mezclando, los paganos y los cristianos se están casando, y ahora la verdad no purifica el mundo. De hecho, toma algo que es blanco y lo vuelve gris. Entonces, esta idea de infidelidad a Dios en Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, cuando no tenemos a Cristo como nuestra cabeza y tenemos este cuerpo de la iglesia que se reúne, estamos mezclando los diferentes cuerpos de las diferentes iglesias, y lo que termina sucediendo, esto es en realidad ecumenismo. Cristo ya no es la cabeza de la iglesia, ahora es el hombre, y ahora es básicamente algo sincrónico. Esto es en realidad adulterio, porque Cristo ya no es la cabeza. En cambio, hemos tomado un anticristo, otro esposo en lugar del mismo Jesús. Por supuesto, esto se remonta al hombre de pecado, el 666. En Santiago 4:4 se dice muy claramente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando ves a Balaam tratando de maldecir al pueblo de Dios, y ves al rey Balac y a los otros reyes de Madián, ¿qué quieren hacer? Quieren derrotar al pueblo de Dios. Pero en lugar de usar armas contra ellos porque no podían hacerles daño, ¿qué hacen? Les organizan un banquete y los reciben con los brazos abiertos y dicen: vamos a festejar juntos. Y eso es exactamente lo que pasó en las fronteras de Canaán, en Baal Peor. Así que es muy interesante cómo se aplica esto a nosotros en los últimos días, porque hay una especie de deseo entre mucha gente de ser aceptados. Para los adventistas del séptimo día, de ser aceptados por el mundo. Quieren vernos como una secta, porque en realidad queremos mantener los 10 mandamientos o tomar los nombres de la verdad lejos de nuestras instituciones, para que la gente ni siquiera piense en quiénes somos. Quiero decir, se supone que Israel debía destacarse en el mundo como un pueblo peculiar. Ya no queremos ser un pueblo peculiar, queremos ser, es como la experiencia de Pérgamo, integrándonos y conectándonos con el mundo. Y en lugar de ser derrocados por la fuerza, el diablo está usando la sofisticación para derrocarnos en un sentido espiritual. Y piensa también que los 144,000, ellos están diseñados para ser como el antiguo Israel. Fueron diseñados para no encajar, sino para destacar. Un pueblo peculiar porque se aferran a algo por amor, no por miedo al castigo, sino por amor. Y luego diría incluso en Efesios 5:23, gran parte del mundo hoy está haciendo de la iglesia la cabeza del cuerpo en lugar de Cristo la cabeza del cuerpo. Eso es peligroso. La gente diría: oh, eso está bien, es la iglesia. Luego algunas visiones milenialistas tienen a la iglesia aquí, no a Jesús por los 1000 años. Y la iglesia dirige a todos. Este es el tipo de teología que puede sonar bien. Y cuando esa mujer, la senadora, que básicamente decía que no se trajera la religión a los pasillos de la política, creo que a lo que se refiere es que entonces tienes una especie de falsa ideología cristiana sostenida, donde puede que no estemos de acuerdo, que está siendo promovida por el Estado. Y ahí es donde las cosas pueden volverse realmente problemáticas. Y quiero decir, y allí es cuando tienes como un cristianismo que es amigable con el mundo, y tienes un cristianismo demasiado amigable con el mundo, se convierte en un cristianismo que es el enemigo de Dios. Y creo que es algo difícil de entender para la gente que eso pueda ocurrir. Lo es. Pero nos estás mostrando cómo ocurre.
Compromiso. Sí, ocurrió en la historia y esta es la advertencia directa. Entonces, cuando estudiamos a Balaam y lo que sucedió allí con Israel y Balac y los madianitas, esto es muy aplicable a nosotros. Entonces, la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam, esencialmente es la amistad con el mundo, es lograr que la iglesia tenga amistad con el mundo. Ahora, por supuesto, Moisés está guiando al pueblo de Dios en este momento y Moisés es un tipo de Cristo. Entonces, este es Cristo guiando a su pueblo en este tiempo y en este momento de crisis. Moisés va a liderar en venganza contra Madián por hacer esto. Este no es un hombre en cierto sentido, este representa a Cristo. Moisés, entonces, ¿qué hace? En Números 31, 15 y 16, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y de nuevo, ¿quién son las mujeres? ¿Quién es la mujer en la Biblia? Es una iglesia. Así que estas son todas las mujeres, esto es Babilonia, todas las mujeres vivas. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que todos los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahora, la palabra Balaam, hablemos de Balaam. Balaam, su nombre en hebreo significa 1109, extranjero, significa no del pueblo. Era un profeta mesopotámico babilónico, del consejo babilónico, era un falso profeta. Así que fue el falso profeta que enseñó a Israel a cometer fornicación con las mujeres de Madián. Básicamente las iglesias del mundo, las iglesias de Babilonia, en las fronteras de Canaán justo antes de la segunda venida. Entonces, ¿qué cae sobre los impíos justo antes de la segunda venida? Las plagas. Las plagas, hubo una plaga entre la congregación. Así que volvamos a Números 25:9. Dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Muchos se perdieron en las fronteras de Canaán a causa de las plagas. Muchos del pueblo de Dios que viajan en su camino hacia la Canaán celestial estarán en esta situación y sufrirán las plagas justo antes de la segunda venida. Así que esta es la advertencia para nosotros. Ahora, el consejo con respecto a los nicolaitas, ¿verdad? Los nicolaitas, donde dice en el versículo 15 de Apocalipsis 2, la doctrina de los nicolaitas. Volvamos y echemos un vistazo a un versículo que vimos cuando estudiamos a los nicolaitas en Éfeso. En Hechos 15:29, observen que coincide con las mismas palabras que ven en Apocalipsis 2:14, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que los nicolaitas, la iglesia cristiana primitiva, tienen la sinagoga de Satanás y durante Esmirna tienes a los cristianos transigentes que se adaptan para llevarse bien. Reciben la marca en sus manos, no en sus frentes, sino en sus manos. Y luego llegas a la tercera iglesia y tienes la doctrina de Balaam y tienes a los nicolaitas representados de nuevo. Así que todo esto en estas tres iglesias, nicolaitas, sinagoga de Satanás, semilla de Satanás, realmente con la doctrina de Balaam y cometiendo fornicación, tienes a los nicolaitas. De nuevo, tienes conflicto sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios. Así que la verdad presente para nosotros aquí en Pérgamo es que justo antes de la segunda venida, Satanás va a intentar hacer tropezar al pueblo de Dios. Va a haber fuerza, va a haber no comprar, no vender, va a haber un decreto de muerte, pero va a ser muy efectivo en el modo de hacer que el pueblo de Dios se comprometa durante este tiempo. Así que usemos la palabra Balaam. ¿Y qué traen el ecumenismo y el adulterio en la iglesia? Vamos a encontrar a Balaam aquí, 2 de Pedro 2, 14 y 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Habituado a qué? Habituado a las cosas del mundo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. No puede cesar el pecado. No poder cesar del pecado es no poder dejar de pecar, ¿verdad? No tienes victoria sobre el pecado. Estás atrapado en los pecados cultivados que has tenido. Estás atrapado en recompensas mundanas y aceptación mundana. Y esencialmente estás negando la justicia por la fe que dice que puedes vivir justamente por la fe. Recuerda antes de la carta, no has negado mi nombre y has guardado mi fe, la fe de Jesús. Hay un claro asunto teológico que está sucediendo aquí. Un problema entre la justicia por la fe versus que vas a seguir pecando hasta que Jesús venga. Se va a introducir una nueva teología en los últimos días y va a hacer que parezca que básicamente puedes vivir un poco más como quieras y aún así ser salvo. Y esta es la experiencia de Baal peor. Bueno, excepto cuando se trata de guardar la ley de Dios. Si te concentraras solo en guardar eso, enfrentarías persecución y eventualmente muerte por algo así. Es muy interesante que puedas tener flexibilidad y una tendencia hacia el pecado, pero si te aferras a la ley de Dios y tratas de guardarla por fe, entonces te conviertes en objeto de odio. Sí, y en el adulterio, quiero decir en lo natural, así como en lo espiritual. El adulterio, lo natural, estamos hablando de algo físico, pero la aplicación espiritual no es necesariamente sobre cosas sexuales.
Realmente se trata de la idea de que estás siendo infiel a Dios en cualquier cosa. Así que de nuevo es como si comprometerse en cualquier cosa fuera adulterio. Así que pasemos ahora al consejo para la iglesia. Esta parte de la carta se encuentra en Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Refiriéndose de nuevo a la firma en la introducción, que es por supuesto la palabra de Dios. Así que un consejo muy simple y directo, realmente es una palabra arrepentirse, que significa detenerse y dar la vuelta y volver de donde viniste. Esencialmente vas a Pérgamo y ahora estás tomando otra dirección. Dios está diciendo alto, vuelve de donde venías. Y de nuevo todo esto es sobre la palabra de Dios porque el juicio se basa en eso. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Entonces si Dios pronuncia perdón por tus pecados, serás librado del juicio, tus pecados serán borrados. Pero si te aferras a tus pecados y el santuario está cerrado, la probación está cerrada. Ha llegado el tiempo, ha llegado la marca de la bestia, el juicio de los vivos comienza, llegará un tiempo en que tendrás que tomar decisiones mientras estés vivo. No se trata solo de prepararse para la muerte, se trata realmente de vivir este tiempo. Y esta es la advertencia por la que Pérgamo es tan importante para no ser atrapado en el compromiso. Porque si vamos a pasar por este tiempo y pensamos que seremos salvados transigiendo, tenemos el ejemplo de Pérgamo. Así que la verdad presente aquí es que incluso en tiempos de Pérgamo hay una señal de juicio, porque dice, Él vendrá pronto y yo pelearé contra ellos con la palabra de mi boca, la espada de mi boca. Y por supuesto, esa es la palabra que los juzgará en el último día. Estas palabras también aparecen en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente, todo esto se trata de la palabra de Dios en Pérgamo y está hablando de un juicio. Así que la verdad presente aquí también a entender es que los eventos de Apocalipsis 19 tendrán lugar para la generación que pase por este tiempo. Así que volvamos al tipo histórico de nuevo y echemos un vistazo al castigo que Israel enfrentó en Baal Peor. En Números 25:4 y 5, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de ellos, de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Sabes, cuando hablas de colgar las cabezas del pueblo, colgarlas contra el sol, básicamente, ¿qué están haciendo? Están quitando la cabeza del cuerpo. Eso es lo que está sucediendo. Ese fue el juicio aquí. Es interesante que Satanás también tenga a los santos decapitados en la marca de la bestia. Y vimos eso en Esmirna cuando miramos a Apocalipsis 24, donde Juan vio a los que fueron decapitados por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el testimonio, por la marca de la bestia, todo eso. Existe la idea de que Satanás simplemente falsificará lo que Dios hará. Si quieres ver este video completo, dale clic aquí. O si quieres ver otro tipo de video, mira este también. Si te gusta este tipo de contenido y este canal, dale like, comparte y síguenos si aún no lo haces. Jesucristo viene pronto y tenemos que hacer todo lo posible para predicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga.